Habla un poquito más sobre la historia de Nehemías, sobre su vida y sobre esas características que él tuvo como persona que nos ayuda a nosotros a también crecer un poco más. El tema de esta noche se llama la salida del punto muerto. ¿Okay? Nosotros hemos estudiado hasta ahora un poco sobre la vida de una gran persona como lo fue Nehemías. Y vamos a continuar haciéndolo durante unos días más. Aprender sobre este personaje de la historia es de mucho alimento espiritual para todos nosotros, porque de su vida y de sus experiencias nosotros podemos sacar valiosos aprendizajes, aprendizajes que el Señor ha puesto a nuestro alcance para tratar o para trabajar, mejor dicho, en nuestro carácter para mejorarnos como individuos. Uno de los más valiosos aprendizajes que nosotros podemos sacar de la vida de Nehemías es el liderazgo. Y aunque hay otros valiosos aprendizajes que nosotros podemos sacar de la vida de Nehemías, como la planificación, la oración, la oposición y el gobierno, el liderazgo es una característica que se manifiesta de común dentro de todos esos rasgos de su vida. Y es ahí donde me gustaría que nosotros nos enfocáramos en esta noche. ¿Por qué? Porque el liderazgo es algo sumamente poderoso y puede ser usado tanto para el bien como para el mal. Esa condición que hace, es esa condición que hace que una persona sea capaz, a través de su ejemplo y mediante un conjunto de habilidades especiales que ella posee, que tiene la capacidad para inspirar a otras personas a emular lo que hace y a seguirle. Es decir, que las personas se logran identificar con sus ideales y deciden seguirle por voluntad propia. Estudiar la historia de Nehemías es como presenciar un concierto musical, donde hay una orquesta que genera esa hermosa música que nosotros escuchamos. Estos serían todos los diferentes partícipes que están dentro de la historia donde Nehemías ha estado involucrado. Y hay un solista que se destaca dentro de todos. Ese sería Nehemías. Y hay un director, ¿verdad? Que lleva la orquesta y que lleva esa sinfonía a donde debe llegar. Ese es el Señor, nuestro Dios. Todo concierto tiene por lo menos 3 movimientos principales. Y a menudo cada uno de ellos entra en contraste uno con el otro. El primero puede ser tranquilo, suave, apacible, encantador. El siguiente puede ser más apasionado y emocionante, más fuerte. Y el último tiene un poquito de los dos primeros, ¿ok? Y va creciendo en la medida que va llegando al clima. Lo mismo sucede en la vida del liderazgo de Nehemías. Primero se refleja su vida como copero del rey. Eso lo vemos nosotros en Nehemías capítulo 1 y 2 hasta el versículo 10. Luego está su vida como constructor. Eso lo podemos ver en Nehemías 2, desde el capítulo 11 hasta el capítulo 6. Y el movimiento final habla de su vida como gobernador. Eso lo vemos a partir del capítulo 7 en adelante. Continuando con la analogía, nosotros podemos inferir que la parte más importante refiere a su vida como constructor, porque es donde se despliega mayormente la brillantez y la técnica que él tuvo en su vida. Cuando comenzó ese gran proyecto de la reconstrucción de los muros de Jerusalén, eso hizo que se convirtiera en uno de los mayores dirigentes que ha existido en la historia. A veces pensamos que los líderes tienen una vida elocuente, una vida deslumbrante, pero en el caso de Nehemías, tuvo un inicio de esta fase de constructor un poco lenta, sin esa elocuencia, y cuando declaró haber llegado a Jerusalén, simplemente no hizo nada, porque él esperaba instrucciones de su director. Yo no podría decir cuál sería el motivo por el cual el Señor no le decía nada a Nehemías. Probablemente era una prueba, no lo sé. Pero sabemos que después de los 3 días el Señor puso en el corazón de Nehemías lo que él debía hacer. Y levantándose, no dijo nada a nadie de lo que debía hacer. Esa es una de las características de un buen líder. No revela sus planes y estrategias. Solo da instrucciones
para las que personas se encarguen de ejecutar la parte que le corresponde, pero dejando claro cuál es el objetivo de lo que están haciendo. Uno pensaría que Nehemías llegaría y comenzaría inmediatamente a trabajar, tomando las herramientas y comenzando a edificar el muro, pero él actuó como un verdadero, como un gran capataz. Esperó primero las instrucciones de ese arquitecto, de ese ingeniero, que era Dios. Algunos pueden pensar también que ser un líder es estar iluminado, es vivir de éxito en éxito, que se encuentra lleno de ovaciones, de aplausos, de adulaciones y de admiraciones por parte de todos. Pero esto es un liderato que es promovido por el mundo, por la prensa, por la televisión, por las redes sociales. Un líder verdadero está mucho más allá de eso. En realidad no espera nada de estas cosas, solo tiene sueños y la capacidad de inspirar a otros a seguir esos mismos sueños, a tener las mismas aspiraciones. Por eso es tan crucial en el tipo de líder en que nosotros pensamos convertirnos. Fíjense, Jesús y Satanás, ambos son líderes. Sé que esto puede sonar un poco pesado, un poco tedioso, pero si nosotros somos realistas, reconoceremos que ambos son líderes. Ambos inspiran a la gente a seguirlos, a convertirse, a tener sueños y aspiraciones. Pero ¿pueden ustedes ver la diferencia entre uno y otro? Entonces realmente es importante en el tipo de líder en el que nosotros nos vamos a convertir o aspiramos a convertir. Un líder no nace. Yo pienso que un líder se hace y se hace con esfuerzo, generando en ellos habilidades especiales que lo ayudan a ser quienes van a ser. Y esas habilidades son aprendidas o bien dadas en algunos casos por el Señor. Lo que hace es que inspire a los demás. Todos necesitan un modelo a seguir en la fase inicial de nuestras vidas. Todos necesitamos un modelo a seguir. Y es ahí donde nosotros debemos enfocarnos, donde debemos estar pendientes. ¿En quién buscamos nosotros como modelo a seguir? Yo me imagino que algunos podrán pensar, bueno, pero Jesús, ¿a quién tuvo como modelo? Y la respuesta la escuchamos de la propia boca de Jesús. En Juan 8:28 dice, y dijo Jesús, cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo. Ah, pero ¿y Satanás? ¿No proviene también del cielo? ¿No era el Padre también su modelo? Satanás fue un gran líder y lleno de hermosura y sabiduría, como nos dice la palabra, pero su orgullo y su ambición lo desviaron del camino. Es por eso que en ocasiones nosotros debemos cuestionar no debemos cuestionar al líder, sino que debemos seguirle, siempre y cuando esté dentro de nuestros estándares de vida, de lo que nosotros esperamos para nosotros, de lo que sea mejor para nosotros. Si eso que persigue el líder está dentro de nuestros intereses, entonces le seguimos, pero de lo contrario lo rechazamos. Es por eso que nuestras convicciones y nuestros estándares, nuestros valores, nuestros principios deben ser robustos, deben estar claros. Y así sabremos entonces nosotros a quién debemos seguir. El camino que nosotros tomemos va a depender de con quién nosotros nos conectemos, con Dios o con Satanás. Solo hay dos caminos, no hay más. Uno de vida y uno de muerte. La decisión es nuestra. Dios nos enseña en esta segunda fase de la vida de Nehemías que un buen líder sabe estar en silencio, sabe estar en las sombras. Y es en el silencio donde un líder se gana el respeto de su público. Antes de la actividad hay una soledad, pero una soledad con sentido. Es un tiempo para reflexionar, para planificar. Es un tiempo de observación, de preparación. Luego es que se toman las acciones. A veces pensamos que el estar sumamente ocupado en los asuntos de la iglesia equivale a ser una persona espiritual. Pues aprendamos eso de Nehemías. No es lo que hacemos a los ojos de los demás
lo que hace que ganemos el respeto de las demás personas y el amor del Señor, sino aquello que nosotros hacemos cuando nadie nos ve, porque el carácter es aquello que somos cuando nadie mira, si no serían solamente apariencias. Nehemías podía saber lo que tenía que hacer en su fase de constructor. No necesitaba que le dijeran cómo debía hacerlo, pero sin embargo, no empezó inmediatamente cuando llegó, sino que esperó a que Dios le dijera lo que él debía hacer. Imagínense la vida de un pastor. Un pastor es una persona con el don de la palabra. Tiene la facilidad de hablar y de llegar a las personas, ¿verdad? Pero ¿cómo sería la calidad de sus sermones si esos sermones no fueran inspirados por Dios? Un pastor debe esperar las instrucciones de Dios para saber qué decir y cómo decirlo. Tiene que ser inspirado, transformado por el Espíritu Santo. De lo contrario, no va a hacer otra cosa sino que darnos doctrinas de hombres, explicarnos una palabra que no entiende, desde el punto de vista del Señor, por supuesto. La palabra se podría malinterpretar. Dígame, ¿no es lo que Satanás hace todo el tiempo? Usa las escrituras con falsos sacerdotes y predicadores enseñando falsas doctrinas. Ahora, ¿le gustaría saber cuál es el secreto para tener éxito? Pues miremos a Nehemías. Hacer siempre lo que nos corresponde. Ser quien se debe ser cuando nadie nos está mirando. Hacer el trabajo lo mejor que nosotros podamos hacerlo por el puro hecho, por el puro gozo de que el Señor se glorifique en el proceso de nuestro trabajo. Dedicar tiempo a estudiar las escrituras, no a leerlas, sino a estudiarlas y identificar la voz del Señor cuando Él nos hable. La historia nos cuenta, o el relato del libro de Nehemías nos cuenta que él tomó su caballo y que cabalgó para inspeccionar los daños a través de la puerta. Dice que a través de la puerta del valle hacia la fuente del dragón y hacia las puertas de Muladar. Se fue hacia el sur de Jerusalén y luego regresó hacia el occidente, a la puerta de la fuente, llegando hasta el estanque del rey. Pero en ese sitio habían tantos escombros que ya no podía cabalgar con su caballo. Así que se tuvo que bajar y seguir a pie mientras iba jalando a su caballo. Él observó con detenimiento todos los daños que había, porque de esa forma él iba a poder saber qué debía hacer y cómo hacerlo. Es como un médico, cuando examina a un paciente, él debe ver cuidadosamente qué tiene el paciente y cuál es su condición, para entonces poder efectuar un diagnóstico acertado y así aplicar un tratamiento adecuado para curarlo. Así, de igual forma hizo Nehemías. Él debía inspeccionar cuidadosamente los daños de ese muro. Esa fue la fase de observación, para estar enterado de cuáles eran todos esos detalles que él debía saber, estar bien informado de la condición, para poder desarrollar un plan de acción. Esa sería entonces la fase de planificación. Ahora, hay una gran diferencia entre estar enterado de los detalles y estar perdido en los detalles. Aquel que conoce lo que debe hacer, pero se preocupa de estar bien enterado de los detalles, de la situación y de las condiciones a las que se enfrenta, es quien está en mejores condiciones de dirigir. Porque el otro sabe qué debe hacer, pero no necesariamente será lo mejor, ya que el resultado de sus acciones será incierto, debido a que no conoce los detalles en profundidad. Conociendo los detalles, conociendo la situación y las condiciones del muro, Nehemías se encontraba en su cabeza generando un plan de acción para determinar cuántas personas iba a necesitar, cuántos materiales iba a requerir para construir ese muro, e incluso podía determinar cuánto tiempo podría llevarse esa tarea. Debía conocer también a las personas y de qué son capaces. Eso es una actitud, una característica de un buen líder. Entendía que el trabajo debía cuadrarse con el individuo, porque no puede poner a una persona que no sabe hacer algo a hacerlo. O bien lo enseñaba
o buscaba a alguien que supiera hacer ese trabajo y así entonces esa persona podía aprender dentro del proceso. Debía saber a quién poner para arrancar el pasto, a quién poner para hacer las puertas, a quién para quitar los escombros, a quién para edificar el muro. En otras palabras, él debía saber dónde colocar a cada persona, a cada quien, para que ese trabajo se realizara de la forma más eficiente. Todo este trabajo que se realizaría en esa gran empresa de la reconstrucción del muro que se estaba gestando en la cabeza de Nehemías, en silencio y en soledad, durante ese tiempo que aparentemente él estaba inactivo. Una vez que ya tenía planificada la estrategia de acción, entonces estaba listo para hablar sobre eso y salir entonces de ese punto muerto. Pero, ¿qué sigue una vez que se tiene la estrategia? Viene la parte de la identificación positiva y de la motivación. Nehemías se dirigió entonces al consejo de la ciudad y les dijo: vosotros veis el mal en que estamos, que Jerusalén está desierta y sus puertas consumidas por el fuego. Venid y edifiquemos el muro de Jerusalén y no estemos más en aprobio. Fíjese que cuando él habló, él siempre habló en plural, habló involucrándose, ¿ok? Una cosa de las que debe hacer un buen líder es identificarse con la necesidad y asumirla como propia. De lo contrario, no va a poder generar la motivación que requieren las partes para estimular el apoyo que necesitan. Imaginen lo diferente que hubiese sonado si Nehemías hubiese ido al consejo y hubiese dicho algo más o menos así: ustedes están dentro de todos estos escombros. Esto es un caos. ¿Tienen acaso idea de lo que deben hacer? Necesitan reconstruir el muro. Si me necesitan, pues estaré en mi oficina. Al fin y al cabo, pues yo no soy responsable de todo este problema. Y tendrán que poner la obra en marcha, poner manos a la obra. Suena muy diferente. Cuando uno echa culpas, cuando uno critica, entonces uno suprime la motivación de las personas. Pero si por el contrario se identifica uno con el problema y lo hace propio, entonces se estimula la motivación. Imagínense que yo llego a la iglesia o que una persona llega a la iglesia y ve a una hermana o a un hermano que está encargado y le dice: oye, el piso de la iglesia está sucio. Usted no sabe usted que debe limpiarse antes del culto. Mejor es que se haga de una vez mientras yo espero para poder entrar. Al fin y al cabo, pues yo no lo ensucié. Yo estoy seguro que ese hermano o esa hermana no va a decir nada, pero internamente pensará: bueno, pues si no le gusta, vaya y límpielo usted mismo. O probablemente se sienta tan desmotivado que no haga nada. Pero si por el contrario yo llego y le digo: hermanito, ¿sabe qué me gustaría? Ver el piso de la iglesia más limpio, para que los hermanos se sientan agradados cuando vengan a la casa del Señor y esté limpia como se merece. Vamos por una escoba y por un trapeador y vamos a arreglarlo. Yo estoy seguro que ese hermano, sin pensarlo, va a ir inmediatamente y va a buscar todos los implementos y se va a poner a trabajar conmigo para hacerlo y para dejar ese templo inmaculado. O bien lo hace él mismo, sin esperar que yo lo ayude. Esa persona en ese momento fue motivada a hacer algo porque nos identificamos como un asunto nuestro y donde ambos debemos resolverlo. Un buen líder nunca debe ser negativo ante las situaciones que enfrenta, sino que debe ser, por el contrario, entusiasta y siempre ofrecer una razón, un motivo por el cual hacer lo que quiere hacer. En el caso de Nehemías, la razón fue evitar el oprobio. Existen muchos tipos de motivaciones, pero hay dos particularmente en las cuales los líderes respaldan y utilizan mucho para motivar a las personas. Uno es lo que se llama la motivación extrínseca.
que es, aunque es la más común, es la que menos utiliza un buen líder, porque es aquella que proviene del exterior y no de la actividad que nosotros realizamos. Proviene de las recompensas externas que logramos al obtener el objetivo, como puede ser el dinero o reconocimiento. Es importante aclarar que no es la tarea la que nosotros realizamos, lo que nos motiva a hacer lo que hacemos, sino es obtener lo que vamos a obtener una vez que nosotros realizamos esa tarea. Un ejemplo de ello, cuando nosotros trabajamos en algo que no nos gusta, pero nos pagan muy bien. Cuando nosotros estamos por lo menos en el colegio o estamos en la universidad y estudiamos una materia que realmente no nos gusta y nos cuesta mucho, así que nos esforzamos para pasar esa materia porque eso es un requisito para graduarnos. Entonces no lo estamos haciendo por el aprendizaje, lo estamos haciendo porque necesitamos graduarnos. Cuando le decimos a un niño, oye, si te comes todo, te llevo al parque. O si sacas buenas notas, te voy a dar unos dolaritos de recompensa. Las comisiones que cobra un vendedor cuando hace su trabajo. O un premio que se le da por cumplir una meta o cualquier otro ejemplo que ustedes puedan conseguir. Después tenemos la motivación intrínseca, que es aquella que se dirige hacia el interior de la persona. ¿Okay? Es la que está relacionada con nuestro crecimiento personal, con la autorrealización. Es aquella donde sentimos placer y satisfacción, no solo cuando la tarea está terminada, sino mientras la estamos ejecutando, mientras estamos trabajando en ella. Un ejemplo de eso, por lo menos cuando nosotros realizamos un trabajo que nos apasiona. Cuando realizamos un ejercicio que nos gusta, ¿ok? No sé, por lo menos las personas que hacen yoga disfrutan el hacerlo, no solo cuando logran concluir una postura en especial, sino que disfrutan el hacer el ejercicio. Cuando alguien juega fútbol, lo hace porque se divierte, más allá del resultado del partido, disfruta el jugar. Ahora bien, no significa, o sea, esto no significa que la motivación extrínseca sea mala, ¿ok? Lo que viene del exterior. Esa motivación no es que sea mala, sino que es una motivación que va dirigida hacia actitudes materiales, hacia actitudes materialistas, lo cual no lo hace del todo inadecuada. Incluso ocasionalmente puede solucionar problemas, pero este tipo de motivación no hace que las personas entiendan el valor que tiene la inversión de su tiempo, de su energía. Esto puede ayudar en algo, sobre todo con los niños en un inicio, para estimularlos a ellos a hacer algo, como dimos el ejemplo de las notas del colegio o del que se come toda la comida. Pero debemos tener cuidado en que esto no se mantenga en el tiempo, porque una vez que ellos crezcan, solo van a esperar recompensa en vez de esperar satisfacción por algo que está bien hecho. La motivación intrínseca debe predominar, si no, algo en nosotros no está bien. Nehemías no ofreció ningún incentivo material cuando se dirigió a los funcionarios de Jerusalén, ni tampoco cuando se dirigió al pueblo, ni ofreció premios a las familias por trabajar mejor o por trabajar más rápido. Solo apeló a su amor por su nación y a la vergüenza de vivir como estaban viviendo. Nehemías era un hombre de Dios y el pueblo sabía que gozaba de su aprobación. Por tanto, el pueblo se sentía identificado de alguna forma con Nehemías y sabía que si él decía algo, era porque seguramente era la voluntad del Señor. Así que lo hacían, lo seguían. La historia nos muestra que también puede haber oposición dentro y fuera de nuestras líneas. Es cuando nosotros debemos aferrarnos en nuestros objetivos y motivar a las personas que aún en las dificultades podemos cumplir nuestras metas si es que estamos en el camino correcto. Un ejemplo de eso fue Winston Churchill.
él fue un gran ejemplo porque durante la Segunda Guerra Mundial tuvo que enfrentar una Alemania nazi poderosa, apabullante, agresiva, sanguinaria. Pero aunque la gente se encontraba desesperada, asustada y completamente desmotivada, incluso sus aliados les estaban dando la espalda porque sentían que no se podía luchar contra Alemania. Él con sus palabras no solo logró motivar a todo su ejército, sino que logró motivar a todo su pueblo, a todo el pueblo de Gran Bretaña, de que sí se podía. Y lo hizo a través de la motivación intrínseca, de esa motivación interna. También recordamos el caso de David, cuando decidió enfrentar a Goliat. Se despojó de la armadura que le había proporcionado el rey Saúl y dirigiéndose para enfrentar a Goliat, tomó solo unas piedras. Bueno, ya ustedes conocen el resto de la historia, ¿no? Pero lo interesante es que David poseía esa motivación interna que solo el Señor puede ofrecer. Y Nehemías poseía esa misma maravillosa motivación interna, esa fortaleza que se tiene cuando estamos con Jesucristo. Y fue esa misma fortaleza interna la que él transmitió, la promesa de la satisfacción que se obtiene luego de un trabajo bien hecho y que agrada al Señor. Ahora, la crítica y la oposición nunca van a faltar, siempre van a estar ahí, siempre van a estar en nuestras vidas de alguna forma. Es el camino de muerte que sigue Satanás y en el que busca que nosotros le acompañemos. Una vez ya conformadas las cuadrillas de trabajo, inmediatamente aparecieron las críticas. Esta persona, Sanbalat y Tobías y Gesem el árabe, hicieron escarnio de ellos y los despreciaron porque se creían mejores y miraban sobre sus hombros con la cabeza en alto. Indujeron que estaban locos, que jamás podrían lograrlo y además que estaban en contra del rey. Entonces fue cuando Nehemías jugó sus cartas, porque un buen líder siempre debe estar preparado para la oposición y para contrarrestarla. Entonces sacó las cartas donde el rey Artajerjes le había dado permiso. Pero Nehemías incluso hizo algo más. Les comunicó que era la decisión de Dios. Y eso lo vemos en Nehemías 2, en el versículo 20, capítulo 2, versículo 20. Y en respuesta les dije, dice, el Dios de los cielos, Él nos prosperará. Y nosotros sus siervos nos levantaremos y edificaremos, porque vosotros no tenéis parte, ni derecho, ni memoria en Jerusalén. Un buen líder es una persona que está determinada y tiene una visión clara, unos objetivos precisos. Nehemías él sabía que tanto él como el pueblo de Jerusalén estaban haciendo la obra de Dios, estaban haciendo lo que el Señor deseaba. Por tanto, no iban a poner atención a cualquiera que se les opusiera, porque ellos sabían que estaban haciendo lo adecuado, lo apropiado, lo que era correcto. Además, se mantuvo firme y en el camino correcto, porque nunca se asoció ni se doblegó ante aquellos que se oponían a la obra del Señor. Otra cosa a la que debe estar preparado un buen líder es a enfrentar la resistencia al cambio. En el caso de Nehemías, pudo haber quien pensara que para hacer esto, ¿para qué hacer esto ahora? Habían vivido así por 150 años, ya estarían acostumbrados a vivir así, en el muro. Además, se había generado una resistencia manifiesta, ¿ok? Y que estaba dispuesta además a hacer cualquier cosa o generar cualquier problema con tal de evitarlo. Así que ¿para qué tantos problemas? No valdría la pena, no sería mejor dejar las cosas como estaban. Pero Nehemías estaba determinado a cumplir con la voluntad del Señor. Por tanto, salió de ese punto muerto en el que se encontraba y siguió adelante. Un punto muerto
es cualquier situación negativa que afecta nuestra determinación o nuestra motivación. Aquello que hace que nosotros nos estanquemos, aquello que nos detiene y nos deja en una situación de incertidumbre o de desánimo. Y es la voluntad del Señor que nosotros salgamos de ahí con determinación, con la mirada puesta en nuestro horizonte, mirando hacia el norte, hacia nuestra meta, nuestro objetivo. Y ese objetivo es cumplir la voluntad de nuestro Dios, sea cual sea lo que nosotros debemos hacer. Parte del trabajo de un buen líder es manejar la crítica, es manejar la oposición y esa resistencia al cambio, porque siempre se va a conseguir con eso. Es parte fundamental del liderazgo. Véanlo así. Cuando uno no es criticado, es porque probablemente no se está logrando nada. Y no hablo de la parte sustancial de lo que se hace, del trabajo que se está haciendo, sino de la parte emocional que influye en nuestro carácter. Cuando escuchamos la voz de la crítica, eso es algo importantísimo. Cuando nosotros escuchamos la voz de la crítica, lo primero que debe hacer un buen líder es ver en quiénes están poniendo su atención esas voces que están criticando. Porque si esas voces escuchan a Dios, entonces hay que prestarles atención. Pero si van al ritmo de otra música, si están tocando otro son, escuchando la voz de Satanás, entonces hay que aplicar la técnica de Nehemías. Estos ni siquiera son de mi campamento, así que continuemos adelante. Durante todo ese proceso de construcción, siguieron las voces de críticas y de quejas. Incluso cuando ya iban por la mitad del muro, se burlaban diciendo, hasta una zorra vieja podría derribar ese muro. Pero no se estaban dando cuenta de lo que estaban haciendo eso, de que ya estaban del otro lado del muro. El que nosotros nos hagamos oídos sordos a las críticas malintencionadas o a las burlas no significa que van a desaparecer, pero va a llegar el momento en que esas personas se van a dar cuenta de cuál es su error. Esa parte dejémosela al Señor, no nos corresponde a nosotros. Solo sigamos el camino correcto y la palabra nos dice cuál es el camino. Nosotros lo sabemos. A veces tendemos a fijarnos en una persona muy influyente a nivel espiritual, algún dirigente de iglesia, incluso un pastor o algún hermano que se muestra muy consagrado. Pero más tarde que temprano podríamos sentirnos desilusionados, frustrados o decepcionados cuando vemos que esa persona falla. Pero es que perdemos de perspectiva que esas personas son seres humanos como nosotros, con las mismas debilidades, con inclinación hacia lo malo, con problemas, con tribulaciones en sus vidas. Tienen situaciones que los pueden hacer flaquear o cometer algún error. Entonces no pongamos nuestra mirada en las personas, porque nos vamos a desanimar y nos vamos a desanimar por los motivos equivocados. Podemos decir, bueno, pues entonces no voy más a la iglesia porque mira lo que hacen esos hermanos y que dicen ser cristianos. Es que mira lo que hizo el pastor. Así que esa iglesia no puede ser la verdadera. Cristo se ofrece como nuestro Salvador, pero te pide que te fijes en Él y no en quien acompaña a Jesús. Nuestra mirada debe estar puesta donde está la salvación y debo aferrarme de quien me puede ofrecer esa salvación. Imagínense que ustedes están en una barca en medio del mar y esa barca se hunde. Y ustedes sienten que se empiezan a ahogar porque ya las fuerzas les fallan y comienzan a desfallecer y se siente que se están ahogando, ¿ok? Porque comienzan a tragar agua, pues. Y entonces de repente se aparece un helicóptero y te lanza una soga para que te agarres a ella y así él te pueda sacar del agua y te lleve a un sitio seguro. Pero entonces comenzamos a alegar. No,
yo no puedo agarrar esa soga porque el piloto es una persona impía, o es una persona que hizo tal o tal cosa. Entonces me pregunto, ¿qué nos importa a nosotros quién es el piloto? Lo importante es que me está lanzando una soga para la cual yo me pueda aferrar y salvar mi vida. Entonces, yo veo el helicóptero como a la iglesia, ¿ok? Ese medio que nos envía el Señor para nosotros podernos salvar. El piloto es como un pastor o un miembro de iglesia o una persona cualquiera, ¿ok? Y la soga es Jesucristo. Entonces, ¿de qué debo aferrarme yo para salvarme? ¿Del helicóptero, del piloto o de la soga? Entonces, fíjense que la soga es Jesucristo, pero te levanta con el helicóptero, te lleva con la iglesia, ¿ok? A través de la persona. Son los mecanismos que usa el Señor para podernos ayudar. Extraños son los caminos del Señor, ¿cierto? Y si algo nos ha demostrado el Señor o algo nos ha enseñado el Señor, es que puede usar cualquier método, cualquier cosa o cualquier situación o circunstancia para ayudar a sus hijos. No dejemos entonces que nuestro orgullo nos evite recibir las bendiciones del Señor. No seamos como ese hombre que murió ahogado en el mar porque no aceptó la ayuda de 3 embarcaciones que llegaron a su rescate. ¿Ok? Porque él esperaba que Dios viniera en su auxilio. Y entonces cuando murió y vio al Señor, le dijo, Señor, me abandonaste. Y el Señor le dijo, no, te mandé ayuda, pero tú estabas tan cegado en ti mismo que no supiste reconocer cuando fui en tu auxilio. Entonces no pongamos nuestros ojos en ningún dirigente de iglesia, en ningún miembro o ni en ningún amigo, o peor aún, en alguien que no tenga ni principios ni valores cristianos. No pongamos nuestra mirada en las personas. Esa es la mejor manera y la que Satanás más aprovecha para echar a perder nuestros pasos, nuestras vidas, para extraviarnos de nuestro camino. Así que mantengamos nuestra mirada, nuestra vista puesta en Dios y solamente en Dios. En Juan 14, 6, Jesús nos dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Así que nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces, en resumen, toda la historia que nosotros vemos en la Biblia, todas las historias, nos traen una enseñanza para nuestras vidas. Si nosotros la leemos con el corazón y guiadas a través del Espíritu Santo, vamos a poder ser capaces de ver esos hermosos mensajes que Cristo pone a nuestro alcance. Si no, solo vamos a hacer, por lo menos en este caso, vamos a ser capaces de ver que un grupo de personas se reunieron en algún momento de la historia y que construyeron un muro. Todo depende de nosotros, de nuestro compromiso. Ahora bien, ¿queremos ser líderes o queremos ser seguidores? No hay ni uno es bueno y el otro no significa que sea malo. No hay ni bueno ni malo, porque no todos nacen para convertirse en líderes. Porque si todos fueran líderes, pues no habría nadie quien siguiera. ¿Ok? Pero aquellos que toman el camino de ser un líder deben saber que van a ser responsables del pueblo que guían, de las personas que guían. Y de eso van a dar cuentas al Señor en algún momento. Al igual son aquellos que deciden seguir a un líder. Van a ser responsables de decidir a quién seguir. Y de eso también daremos cuenta. Entonces fijémonos en la vida de Nehemías, en el ejemplo de liderazgo que él nos da. Y sepamos que siempre debemos estar conectados con el Señor, estar en sus principios, con sus valores, con sus aportes, con sus consejos, y escudriñemos la Biblia, porque todo, hermanos, todo lo que nosotros busquemos en nuestra vida, si tenemos alguna duda, alguna incertidumbre, algo que quisiéramos aclarar en nuestra vida, eso está en la Biblia. Todo aparece ahí. De una manera u otra aparece el consejo para nosotros poder salir de un problema o enfrentar una situación.
Entonces, estemos siempre a los ojos del Señor, puestos en el camino correcto, no nos desviemos nunca y tomemos a Nehemías en su ejemplo, en ese liderazgo que él representó y en que él también siguió a Cristo y lo volvió su líder. Porque si nosotros ponemos a Jesucristo como nuestro líder, nuestro camino está garantizado. Que la paz del Señor y sus bendiciones estén siempre con todos nosotros. Es mi deseo en oración. Amén.